La Biblia nos dice por qué existe el sexo, por qué existe la energía atómica, por qué existe la fuerza molecular, la fuerza gravitacional, por qué existe la fuerza electromagnética científica. La Biblia nos dice por qué existe el matrimonio, por qué existen los gobiernos, y es el único libro, porque si tú quieres saber acerca del producto, pregúntale al fabricante. Es absolutamente lógico. Entonces, si queremos saber de los seres humanos, no le voy a ir a preguntar a un psicólogo, a un psiquiatra, a la doctora Corazón, al Walter Mercado, a un astrólogo, le voy a preguntar al fabricante. Nosotros somos el producto, Dios es el creador. Entonces, el fabricante sabe precisamente por qué funcionas, cómo funcionas y por qué el mundo está como está. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos revela, que le han hecho más daño a la humanidad, más que cualquier otro sistema que puede existir, y podemos mencionar el nazismo, el comunismo, el fascismo, etcétera, etcétera, son las religiones. Cuando el ser humano se desconectó de Dios en el huerto del Edén, en ese momento el ser humano perdió la dirección de Dios, se separó de Dios espiritualmente, se desconectó de Dios. Pero el ser humano continuó por la gracia de Dios viviendo separado espiritualmente de Dios, pero con la conciencia muy profunda en su alma de la eternidad. Como dice en Eclesiastés 4, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Como el ser humano trae la eternidad porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano ha buscado desde la caída del huerto del Edén, a través de todos los siglos, la manera de salvarse. La manera de poder hacer algo, porque traemos la conciencia que hay un Dios. No sé, el ser humano no sabe quién es Dios y por eso adora la roca, Teotihuacán, esto y el otro. Todas las religiones que existen junto con las sectas son intentos de los seres humanos de salvarse a sí mismo por ellos mismos. Apunta, las religiones tienen un común factor denominador. Todas las religiones y todas las sectas buscan salvarse a través de ellos mismos. Y la Biblia nos revela que el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones que existen y de todas las sectas que existen, en que es Dios el que salva al ser humano. Entonces, las religiones son intentos de salvarnos por nosotros mismos. El cristianismo es Dios salvándonos a nosotros. Esta es la grande diferencia. Dentro de todas las religiones que existen, podría nombrarles muchísimas, pero he tratado de poder encontrar algunas pocas para que puedan ustedes tener una idea a dónde ha llegado el ser humano a desarrollar sistemas de pensamiento filosófico que han dado lugar a las ideologías y que ha dado lugar a las religiones. Miren ustedes, dentro de todas las religiones que existen, o sea, cada religión tiene su sistema de pensamiento y cada religión tiene sus ritos y cada religión tiene su manera o su idea por su fundador de poder conceptualizar el cielo, la eternidad, el karma o como le quieran llamar. Y entre estas tenemos el Bahá'í, el budismo, el confucianismo, los Hare Krishna, el Islam talibán, el jainismo, el judaísmo, el romanismo, el sintoísmo, el sikhismo, el vedanta, el taoísmo y el zoroastroísmo. Vean ustedes la cantidad de religiones que existen, que todas las inventamos los seres humanos y todas tienen un propósito: tratar de buscar la manera de hacer contacto con Dios. Aparte de las religiones, hay lo que se llaman las sectas, como la Iglesia Bostoniana, los Niños o la Familia de Dios, la Ciencia Cristiana, los Testigos de Jehová, los Mormones, la Nueva Era, la Cienciología o Dianética, la Meditación Trascendental, el Unitarismo, la Iglesia de la Unificación o los Munis, el Pare de Sufrir brasileño que llegó a México y el Camino Internacional de la Verdad. Todas estas principales sectas y todas las religiones están tratando de alguna manera de ofrecerle algo a la gente mentiroso.
Porque todo lo que ofrecen todas estas sectas y todas estas religiones son puras mentiras. Jesús llegó al mundo hace 2000 años y dijo, nadie sube al cielo, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando alguien llegue y te diga o me diga a mí, es que todas las religiones llevan al cielo, como dice y se ha acuñado esa frase, todas las religiones llevan al cielo, y siguiendo cada quien su propia religión nos vemos allá, esto hace a Jesús, el Hijo de Dios, el mentiroso y el psicópata más grande que ha existido en la historia, porque Él llega al mundo y nos dice que nadie puede hacer contacto con el Padre si no es por Él, y que Él es el único camino a Dios, Él es la única verdad absoluta y objetiva, y Él es la vida eterna. Esto es importante porque en esta noche, al estudiar la Gran Ramera, encontramos en la culminación, en el final del libro de Apocalipsis, acuñadas las dos fuerzas y los dos poderes más grandes que el diablo ha usado a través de toda la historia para controlar y manipular y seducir, emborrachar, anestesiar, drogar al ser humano, que es el poder político y el poder religioso. ¿Me van siguiendo con cuidado? Cuando Jesús dijo, le reveló a los discípulos, los reyes de la tierra y los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones y las oprimen. Ha habido gobernantes que se podría llamar un garbanzo de a libra, muy pocas excepciones, presidentes o gobernantes que verdaderamente han tenido el poder en sus manos, las riendas de una nación de millones de seres humanos o de miles de seres humanos en los países y naciones pequeñas, que verdaderamente han querido ayudar y han querido levantar a ese pueblo. De acuerdo a la Biblia, la mayor parte de los seres humanos, llámese gobierno democrático, dictatorial, imperialista, socialista, comunista, no importa el sistema de gobierno, el ser humano, al tener las manos y el control del poder político, se corrompe. Algo le sucede al ser humano que se echa a perder. Entonces, los gobiernos, lógicamente, que tienen el control sobre la mayoría del pueblo, si es un gobernante despótico, si es un gobernante autoritario, totalitario, si el gobierno es comunista, como sea, van a tratar de explotar, van a tratar de quitar, van a tratar de buscar sus propios intereses, y jamás, lo menos que les va a interesar es ayudar a los pueblos. O sea, este cuadro tan patético y tan lastimero que nosotros comprobamos en la experiencia nos dice una cosa: ningún sistema político, gracias a Dios, porque dentro de los gobiernos la democracia es el que ha funcionado un poquito mejor. Pero aún los mismos gobiernos democráticos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, cuando alguien sabe y vota por alguien, conoces a por el que estás votando? De repente vas en la calle, Pancho Pistolas, vote por mí, Pancho Cachondo, vote por mí, fulano de tal, vote por mí, y vote para la delegación fulano de tal, y vote para presidente, y vote para aquel. Yo no sé ni quién es ese Pancho Cachondo, yo no sé ni quién es esa mujer, y sin embargo votamos por la afiliación que tenemos al partido y no por la persona. Si tú has sido perredista o priista, vas a votar por los del PRI, aún no te importa ni siquiera el carácter moral que tenga la persona, pero te lleva a emitir un voto basado en tu partidismo y no en tu patriotismo. Entonces, los sistemas democráticos, comparados con todos los demás, son los que mejor han funcionado, pero tampoco son perfectos. O sea, en conclusión, no existe un solo partido, no existe un solo gobierno que nos pueda traer la panacea, o que nos pueda traer al ser humano la paz total, ni la bendición total que cada ciudadano merece y añora a través de toda la historia humana. La Biblia dice que los gobiernos irán de mal en peor, que cada vez oprimirán más y más los gobernantes, que cada vez serán más corruptos, cada vez serán más ladrones, los hombres irán engañando y siendo engañados hasta que el Hijo de Dios regrese y Él gobierne con vara de hierro y con un cetro de justicia este planeta.
No es hasta que Cristo regrese. Dejémonos de que si estuviera este partido, si aquel partido tomara el poder, es que la esperanza está en fulano y fulano. Si Pancho Pantera llegara a ser presidente, él sería el que pudiera traer un México y un cambio a México. Dejémonos de tonterías y de estupideces. Porque ninguna de estas cosas son más que utopías, falsas esperanzas. No pongamos nunca las miras en ningún hombre, en ningún partido. Maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17. Votemos porque tenemos que votar por un partido, apoyemos y oremos por el presidente que tenemos, pero no creamos que serán mesías. Y que esos hombres en el poder nos salvarán y traerán y cambiarán la patria. Y el problema del mundo no es la pobreza, como los gobernantes desgraciadamente insisten todavía. El problema es la pobreza. Si en México soluciona la pobreza, si en las Antillas, si en las naciones del Caribe, si en el Centroamérica, el problema humano no es la pobreza. Aunque se vendieran todos los bienes y se repartiera todas las riquezas, el ser humano sigue pecando y sigue siendo malo a los ojos de Dios. De acuerdo a la Biblia, el problema humano se llama pecado. Y no es hasta que el ser humano es regenerado y nace de nuevo por el Espíritu que puede verdaderamente haber una esperanza en el mundo y en la patria o en la nación de cualquier parte del globo terráqueo. En Apocalipsis 17 encontramos a una mujer y a una bestia. Son los dos personajes o los dos protagonistas centrales de este capítulo. A esta mujer, dice la Biblia en el versículo 1, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos en primer lugar. Un ángel, una criatura sobrenatural, toma al apóstol Juan y le dice, ven, y lo transporta al apóstol Juan y lo lleva a un lugar geográfico. Este lugar geográfico no era un lago, no era el Popocatépetl, no era un valle, no era un bosque. Este lugar geográfico, donde el Espíritu Santo coloca el símbolo de la maldad. El símbolo de la maldad y de la prostitución por las palabras que se usa, fornicación, fornicaron, ramera, todas estas palabras, utilizándolas en el sistema terrenal o en el lenguaje terrenal, nos dan la idea, para que tengamos una idea de lo que a los ojos de Dios significa este símbolo representado o protagonizado por una mujer ramera. El lugar donde se pinta y donde se retrata esta mujer es en un desierto. ¿Ya lo vieron? Te mostraré la sentencia, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, y me llevó en el espíritu, versículo 3, al desierto. Qué interesante. Cuando nosotros examinamos el desierto en la Biblia, nos damos cuenta que la primera vez que aparece el desierto en la Biblia, aparece de una forma central, es en el libro de los Números, que los domingos estamos estudiándolo, donde es el área geográfica a través de la cual Dios atraviesa a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Había un desierto entre Egipto y entre la tierra de Canaán. Nos damos cuenta que Dios nos pasa y permite que atravesemos y seamos tentados por Satanás. El desierto en la Biblia siempre simboliza el terreno de operación de los demonios, como lo vamos a comprobar. Al atravesar el desierto en el Antiguo Testamento no se nos muestra el mundo espiritual que estaba detrás, tentando a la gente. ¿Quién estaba detrás de la murmuración, de los traicioneros, de los pesimistas, de los derrotistas? ¿Por qué el diablo los convenció que se regresaran y que no podían entrar? Detrás había fuerzas espirituales, pero vemos en el Nuevo Testamento que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad. Entonces el desierto es retratado como los terrenos de Satanás en la Biblia. Ahora, después aparece el desierto de una forma no coincidencial con Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo toma a Jesucristo para llevar a Jesucristo, el Espíritu Santo, y colocarlo en el área geográfica donde Jesucristo iba a ser tentado y atacado y probado por Satanás, fue en el desierto también, en un desierto. O sea, el Espíritu Santo toma a Cristo y lo lleva a los terrenos, a la cueva, a la baticueva de Satanás. Para que ahí Cristo, otra vez, ahí Satanás nos damos cuenta que se manifiesta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, pero es ahí en el lugar desértico donde Jesucristo es atacado. Y de una forma más clara en Lucas, acompáñenme por favor para que ustedes lo lean por sí mismos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, Cristo ya nos corre las cortinas y nos muestra claramente de qué forma estas criaturas sobrenaturales llamadas demonios operan en el mundo. Dice Lucas 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿anda por dónde? Por Toluca, dice, se va a Cancún. Esta palabra, lugares secos, en el original griego es lugares sin agua, que en otras partes se tradujo desierto. ¿Qué es un desierto? Un lugar donde no hay agua, no hay comida, lo único que hay son víboras, arañas, escorpiones, y no podemos ahora, ¿verdad?, más que darnos cuenta que de una forma interesante es los terrenos de Satanás. El espíritu inmundo, cuando sale, inmediatamente se sale de Pancho el espíritu, y vamos a ver por qué, y el espíritu anda por ahí volando, y lo que busca no es una cantina, ni meterse al Moloya, ni a Santa Marta Catitla, sino que busca inmediatamente un lugar donde no hay agua, porque ahí es donde ellos pueden permanecer y estar más tiempo sin ser molestados y donde pueden también descansar. Anda por lugares buscando reposo, o sea, es ahí en sus terrenos donde ellos pueden descansar. ¿Tú dónde puedes descansar? Tú te puedes ir en la noche a viajar y llegas a un hotel y siempre decimos, no hay como mi cama, ¿verdad? No sé, como que nos acomodamos en nuestra cama, la forma de mi cojín, la forma de mi colchón, pero es difícil descansar y dormir en otros lados porque tenemos ya nuestro lugar. Si realmente quieres descansar, decimos ya, no hay como llegar a mi casita y acostarme en mi cama. Entonces, la cama de los demonios, el lugar donde ellos realmente descansan, es en los lugares desérticos. Ahí encuentran reposo. Versículo 24. Y dice, y no hallándolo, o sea, llegan ahí buscando reposo. Pero la maldición sobre los demonios es que jamás descansarían, no importa dónde fueran. Aquí va la gente a las cantinas a buscar reposo con una borrachera. ¿Por qué te haces un pericazo? Para buscar durante 4 o 5 horas escaparte de la realidad, evadirte la realidad y sentirte un poco bien. ¿Para qué te metes media de tequila o media de whisky? Para sentirte un poco mejor, que te cambie el ánimo, sentirte macho, etcétera, etcétera, por 5 o 8 horas. Sin embargo, no es cierto que encontraste en la coca, ni en la borrachera, ni en el alcohol, ni en la mujer con la que te fuiste, esa paz que solo Dios te puede dar. Ahora, si nosotros los seres humanos no encontramos paz más que en Jesús, imagínense estos demonios que han sido maldecidos por toda la eternidad para nunca tener paz. Para jamás encontrar reposo. Como no lo hayan, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, ahí va otra vez y se mete a la persona de donde salió. Y después ya dice que cuando llega la barrida, entonces toma otros 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el estado postre de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que si tú vienes aquí a los estudios y yo oí la palabra de Dios dice en Hebreos 5,
no es posible que los que hayan sido iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Aquí está hablando no de personas que perdieron la salvación en Hebreos 5, está hablando de personas que nunca fueron salvas, pero que el Espíritu Santo les iluminó, les mostró y dijiste, ay, qué bonito en la noche me sentí, qué bonito hablaron, me gustó esa historia, pero no invitaste a Cristo a tu vida y los demonios te están esperando a la salida. Y si no llena tu vida en esta noche Jesucristo, y ustedes por televisión que están escuchando este mensaje, si no es en este momento en que el Espíritu Santo te habla, Él te dice, no te endurezcas cuando oigas mi voz. Porque es peligroso que te vayas y que te sientas que ya tienes a Cristo, pero no lo tienes, porque 7 espíritus se meten a tu vida y te hacen la condición peor de la cual estabas antes de que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Regresamos a Apocalipsis. Y vemos pues que es en estos terrenos geográficos, en el mundo espiritual no hay desiertos, ¿verdad? Es un lugar físico, geográfico aquí en la tierra, donde se retrata a la ramera. Esta noche el título de la conferencia se llama Significado de la ramera o Significado de la madre de las rameras. Ahora, dice la Biblia en el versículo 2, que esta ramera, esta mujer retratada como una prostituta, ha fornicado con los reyes de la tierra. Inmediatamente asumimos que este es un lenguaje simbólico. No es una ramera literal física que se haya metido con Mussolini, con Hitler, con Napoleón, sino que de alguna forma espiritual se toman los conceptos de la fornicación y de la impureza sexual para transmitirnos verdades espirituales y podamos nosotros en el chip tan pequeño, diminuto de renacuajo que tenemos aquí adentro, poder entender un poquitín nada más de lo que Dios nos quiere explicar en esta noche. Y así es el lenguaje simbólico de la palabra de Dios. ¿Por qué se le llamaría a una ciudad? Porque vamos a ver que esta ramera, en el versículo 18, es una ciudad. Apocalipsis 17, 18, ¿ya lo vieron? Entonces vamos avanzando. Esta mujer, ramera, prostituta, que ha fornicado con España, con Babilonia, con Egipto, con Italia, con Argentina, con México, esta mujer ramera, dice la Biblia claramente que es una mujer que representa una ciudad. La Biblia no es de interpretación privada, dice 2 de Pedro 1, y nadie puede llegar, pues para mí que es la Tongolele. O para mí que es fulana de tal. O es que sabes una cosa, a Dios no le interesa lo que tú pienses que es. Dios quiere que tú esperes que el Espíritu Santo sea el que te revele la interpretación de la palabra de Dios. La Biblia no es de interpretación privada y por eso hay sectas. Porque le dan una interpretación que la sacan de su contexto para hacer un pretexto y comienzan a pervertir y adulterar la palabra de Dios. Entonces, esta mujer, para comenzar, representa una ciudad. Y vamos a ir en nuestra investigación más adelante. Veamos esta verdad en el capítulo 18, versículo 3, que se vuelve a repetir la verdad del capítulo 17. 18:3. Oí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Otra vez se le llama que esta mujer ha embriagado. Vamos otra vez a cambiar el lenguaje. Es una ciudad que destila algo espiritual que el mundo no ve. Es una ciudad que tiene un poder para a cada país que ha tenido relaciones diplomáticas o políticas con ella. Esta ciudad ha embriagado, ha emborrachado a los líderes de toda la historia desde que esta ciudad existe. ¿Qué significa fornicar? En el Antiguo Testamento, como vamos a ver a continuación, la Biblia usa la palabra fornicar para tener relaciones ilícitas que no sean con Dios. En Santiago 4:4, el apóstol dice en el Nuevo Testamento, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia me llama que si yo, Armando, estoy casado
ando ahí coqueteando y papaloteando con otras chavas, soy un adúltero a los ojos de Dios. Estoy deshonrando a la compañera de mi vida, a la amiga de mi vida, a la esposa de mi vida, y aun cuando no hiciera ninguna cosa física con esa muchacha, el simple hecho de mantenerla en mi mente o en mi corazón, a los ojos de Dios soy un adúltero sin necesidad de acostarme con ella. Jesús dijo en Mateo 5, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo te digo que si tú miras a una mujer, si tú miras a un hombre para codiciarlo, ¡ay, qué mango, qué cuerote, qué muchachota, etcétera, etcétera! Ya adulteraste con él. Ya adulteraste con ella. Y se toma nota en el libro de Dios, cometió fulano de tal adulterio ayer. Y hasta que tú no vienes y lo sacas, lo confiesas, Padre, ayer vi a esa mujer y yo no te puedo engañar. Sí, Señor, la deseé. ¿Y para qué me voy a hacer el tonto? Y en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tú no te puedes quedar con esos pensamientos en tu vida y crees que puedes coquetear con el pecado. Porque a los ojos de Dios el adulterio es una de las cosas que más hace enojar a Dios. De acuerdo a Colosenses 3, 4 al 5. Por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Comete inmoralidad. Es lo que más hace enojar a Dios y no se le escapa a nadie. Ahora dice aquí en el versículo 9 de Apocalipsis 18, lo mismo y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Otra vez el mismo lenguaje. Y vamos a Jeremías, al Antiguo Testamento, para clarificar, ya sin ningún lugar a dudas, que esta ciudad, al ser acusada de prostituta, significa que ha tenido relaciones ilícitas con otras naciones. Dice Jeremías 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Vemos claramente que ya Babilonia en el Antiguo Testamento, la ciudad, ¿quién es en el Nuevo Testamento la ramera? Una ciudad. Una ciudad en el Antiguo Testamento es exactamente el epítome, es el prototipo de la ramera de Apocalipsis 17, por lo cual se le designa con el nombre de Babilonia. Regresamos a Apocalipsis 17. Y dice la Biblia en el versículo 2 que han fornicado los reyes de la tierra con esta ciudad. Otra vez, han tenido relaciones ilícitas. Y los moradores de la tierra, no solamente los gobernantes, sino todas las personas a quienes han tenido una relación ilícita con esta ciudad, se han embriagado, o sea, están borrachos. La Biblia describe a los seres humanos así. ¿Quién es un borracho? Ese mi compadrito, ¿dónde ando? ¿Dónde me encuentro? No sabe dónde está, no sabe quién es, hablan solos, dicen tontería y media, disparates, bueno, y verdad, y después amaneces y llegas a tus 5 sentidos y te das cuenta la bola de babosadas y la bola de tonterías que cometiste estando bajo el influjo del alcohol. Bueno, para que tengas una idea, la Biblia retrata a casi todos los seres humanos del planeta Tierra como borrachos. Así andan todos los seres humanos, de una copa a la otra, de un cine al otro, de una mujer a la otra, de una filosofía a la otra filosofía, se caen lastimados porque no hay borrachito que no se caiga. Entonces, así es como se retrata, y la Biblia dice que esta anestesia que ha mareado a una multitud enorme de seres humanos se debe a que de esta ciudad salen poderes demoníacos, como lo hace en Apocalipsis 18, que es una ciudad llena de demonios, y que esos demonios han cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Es interesante, pues, que esta mujer también se describe como sentada sobre 7 montes. Versículo 9 de Apocalipsis 17, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora se nos da un poco más de información. Esta ciudad
se nos comienza a revelar que está sentada sobre 7 montes. No puede ser Londres, ni Las Vegas, ni París, ni Berlín, Alemania, ni el DF, ni San Mateo Atenco, ni Washington, ni Londres, ni Singapur. La única ciudad en el mundo asentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Es la ciudad de Roma. Hemos notado que el término fornicación se usa en el sentido espiritual para la infidelidad espiritual. Y en este pasaje, ¿verdad?, vemos que esta ciudad está sentada sobre 7 montes, y vamos a ver que al mismo tiempo que se nos revela la ubicación geográfica de esta ciudad y que está sentada sobre 7 montes, se nos dice al mismo tiempo que estos 7 montes son 7 reyes, pero eso será el motivo de la investigación de la próxima clase. Ahora, es interesante que es la ciudad de Roma, porque en el Antiguo Testamento se le llama ramera a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se le llama ramera a Jerusalén. Ezequiel 16, Ezequiel 16, 26 al 28, al 32, Isaías capítulo 1, etcétera, etcétera. Y la historia está repleta de enseñanzas que en Roma se encuentra una ciudad aparte de la ciudad de Roma, con un gobierno aparte de la ciudad de Roma, con un banco aparte de la ciudad de Roma, con gobernantes apartes de la ciudad de Roma, que se llama la ciudad del Vaticano. Y una vez que tenemos esta revelación, comenzamos a investigar en diferentes libros y comenzamos a descubrir que la historia está repleta de antecedentes de alianzas impías entre el Vaticano y gobiernos seculares. ¿Por qué se le llama a esta ciudad ramera y que ha fornicado? ¿De qué forma esta ciudad tiene una relación impía? Porque nunca fue el plan de Dios que el cristianismo se convirtiera o se mezclara con la política. Y el Vaticano es el único estado en el mundo, el único estado de todas las religiones que acabamos de mencionar, que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Es la única ciudad en el mundo a quienes todos los reyes durante más de 17 siglos en Europa no hacían nada, no se casaban, no vendían sin permiso del Papa. Y en esta noche vamos a ver revelaciones tremendas. Por ejemplo, el Museo del Vaticano está lleno de pinturas, esculturas, tapices, oras y joyas valiosísimas que fueron usadas por gobernantes despóticos y que se las regalaron para comprar el permiso para casarse con tal o cual reina. La mayoría fueron regaladas a los papas por reyes, reinas, emperadores y gobiernos. Vamos a ver algunos ejemplos. El Papa León y Carlomagno. El Papa León III, apúntalo. El Papa León III y Carlomagno. Cuando el Papa León III fue derrotado por una rebelión popular y le echaron de Roma, huyó a la corte de los francos de Carlomagno para pedirle ayuda. El ejército de Carlomagno, sediento de sangre, recapturó Roma y restauró en el nombre de Cristo a León en la silla papal. En la Navidad del año 800 después de Cristo, el Papa colocó una corona sobre Carlomagno, nombrándolo emperador del Occidente. Carlomagno trabajó con el Papa 40 años para establecer un estado militar, forzando a sus ejércitos a que forzaran a los paganos a convertirse a Roma, so pena capital. El concordato en 1929 con Mussolini. En 1870 Italia declara su independencia y lo que quedó de los estados papales fue absorbido por la nueva Nación Unida. El pueblo había votado contra el régimen del Papa y a favor de la nueva independencia, pero la autoridad civil de los estados y de los papas fue limitada al Vaticano, donde permanecieron en exilio autoimpuesto por casi 60 años. En 1929, Benito Mussolini y el Papa Pío XI firman el Tratado de Letrán.
Este concordato hacía nuevamente el catolicismo romano por ley nacional la única religión de Italia, so pena de muerte. Ni Pedro, ni Pablo, ni Cristo habrían celebrado jamás ningún acuerdo con ningún gobierno, mucho menos con una dictadura fascista como la fue la de Benito Mussolini. Por haber confiscado los territorios papales, en 1870 Italia le paga al Vaticano 750 millones de liras al contado y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Con estos fondos se funda el Banco del Vaticano. Por causa de este tratado de Letrán, el Papa coloca a Mussolini en el poder y le declara a la gente: Mussolini es el hombre enviado por Dios y por la providencia. Mussolini necesitaba la iglesia como la bestia necesita la ramera para establecer su control sobre Italia. Este fenómeno se ha dado por toda la historia y la iglesia estuvo dispuesto a ayudarlo por causa de que él le ayudó al Papa a sentarse en la silla papal. Vaticano le regresaba el favor al dictador asesino, terrorista más grande después de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Durante casi todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia continuó apoyando. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa apoyó a Mussolini en la dictadura opresiva. Con el catolicismo ahora como la religión del Estado, la educación religiosa se hizo obligatoria en las escuelas y los maestros y libros tenían que ser aprobados por el Vaticano. La crítica contra el Vaticano, oral o impresa, se decretó bajo pena de muerte. Y tenemos otro ejemplo que fue el concordato, apúntalo, de 1933 con Hitler, el Vaticano y los nazis. Uno de los personajes claves para negociar este concordato de 1929 con Mussolini fue el procurador Francesco Pacelli, hermano del cardenal Eugenio Pacelli, que más tarde se convirtió en el Papa Pío XII. Cuando el cardenal Pacelli era secretario del Estado del Vaticano, desempeñó el puesto clave para negociar el lucrativo concordato de 1933 con Adolfo Hitler. Uno de los beneficios de este concordato eran los miles de millones de dólares que ingresarían a la Iglesia Católica Romana mediante el Kirchensteuer, que significa el impuesto a las iglesias durante toda la guerra. Como recompensa, Pío XII jamás excomulgaría a Adolfo Hitler de la Iglesia Católica, ni levantaría la voz para protestar por la muerte de los 6 millones de judíos. Al Vaticano vienen embajadores de todo el mundo, no por simple cortesía, sino porque el Papa es el magistrado más influyente en la tierra. Los embajadores vienen de Washington, de París o de Londres, pero solo porque el gobierno nacional tiene su capital en esta, pero todos estos países no envían embajadores a otros países, solo el Vaticano lo hace. El Vaticano es el único Estado, la única religión en el mundo que tiene embajadores, pero no se llaman embajadores, se llaman nuncios papales, que son los que representan el gobierno del Vaticano en México, en Estados Unidos, en Guatemala y en todos lados. Ni los sintoístas, ni el judaísmo, ni el cristianismo verdadero, ni los musulmanes, ninguna religión en el mundo tiene embajadores ni tratos con los políticos del mundo. La única ciudad que tiene esta alianza es el Vaticano. El Papa Gregorio IX, 1227-1241, gritó que él era el Señor y el amo de todas las personas y cosas del mundo y que nadie podía comprar ni vender si no era por autorización del Vaticano. Los papas reinaron sobre reyes, emperadores, gobernantes, es un hecho indiscutible y que continúa teniendo esa influencia principalmente en los países gobernados por el catolicismo, como México y Sudamérica, tampoco se puede negar. La gran ramera que ha tenido fornicación con todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han bebido del vino de su fornicación. Aquí es necesaria una pausa. Cuando nosotros estamos exponiendo y hablando acerca de la historia y de la Biblia, tenemos que entender que el cristiano no está en contra de los católicos. El cristiano está en contra de las doctrinas que salen de Roma, como María co-redentora con Cristo, como el purgatorio, como la enseñanza de que cuando una persona se muere, una misa gregoriana lo saca del purgatorio,
como la enseñanza que decía Juan Tetzel en el siglo XIV-XV, que cuando una moneda de oro caía, tú eras en ese momento perdonado 5,000 años del purgatorio. Todas estas enseñanzas se introdujeron al cristianismo de aproximadamente 350 años después de que los apóstoles murieron y de que Cristo murió. Se comenzó a inventar que Pedro había sido el primer papa, cuando la Biblia nos dice lo contrario. En primera de Pedro 5, Pedro dice: yo anciano entre ustedes, les ruego apacienten la iglesia del Señor, no por ganancia deshonesta, no como enseñoreándose de las ovejas. Dice Pedro: yo como anciano, estoy con todos ustedes los líderes, y jamás Pedro se adjudica, ni jamás tampoco después de Cristo se inventó, ni Cristo tuvo la idea de que hubiera una sucesión apostólica. Todo esto fueron mentiras y una falacia inventada por la gente. Hitler fue el que dijo: si una mentira se enseña 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Vemos pues que nosotros, cuando venimos a la Biblia, comenzamos a introducirnos a un mundo donde las vendas se nos comienzan a caer. Y tenemos que entender, tenemos que amar al pueblo que ha sido emborrachado, tenemos que amar al pueblo que está ciego, que hacen lo que hacen porque son ignorantes de la luz de la palabra de Dios. Mas hay de aquellos, dijo Jesús en Mateo 23, y los que me escuchan, líderes, guías de ciegos, que saben la verdad, que es mentira lo que enseñas y que es la verdad la palabra de Dios, y por tus convicciones y por amar más la gloria del mundo y por decir: pues ahora ¿qué hago? Porque he vivido una mentira, y no enfrentarte a la realidad, por eso estás arrastrando y haces preceptos sobre precepto y línea sobre línea sobre tus propias organizaciones apóstatas, traidoras de la palabra de Dios, y arrastras a miles de personas al infierno junto contigo. Y Dios nos ha enviado a ser testigos y hablar la verdad. Por eso persiguieron a Martín Lutero, por eso mataron a Juan Hus, por eso Giacomo Savonarola se paró en Florencia y le gritó al Papa: cueva de ladrones, no es posible que vendan la salvación. Lo capturaron, lo ahorcaron y lo quemaron vivo en la plaza de Florencia. Y toda la historia está llena de todos los mártires que han tenido el valor de enfrentarse a un sistema que no es verdad y que lo único que ha hecho es embriagar a la gente, confundir a la gente y proclamarle a la gente un camino falso a la salvación. Y cuando nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, sabemos claramente, ¿verdad?, qué es lo que significa enseñar la verdad. El Papa Gregorio XI, apúntalo, en su bula papal, en el año 1372, que se llamó Incoena Domini, reclamó dominio papal sobre todo el mundo cristiano, secular y religioso, y excomulgó a todos los que le desobedecían y no le pagaban sus impuestos. Nos extraña esto cuando hace 2 meses aquí en México un arzobispo excomulgó a los secuestradores. O sea, ¿de dónde dice? Le dije, es el 11º mandamiento. El 11º mandamiento es: excomulgarás a los secuestradores. Son 10 mandamientos nada más. O sea, de sus pistolas yo excomulgo eso, porque para mí el secuestrador, ese sí es más criminal, y ese sí merece ser excomulgado. ¿Qué autoridad tienen ellos para decir: esta persona se va al infierno, esta no se va al infierno, fuera de la autoridad de la palabra de Dios? Siempre ha sido toda la historia. De decir, este me cae gordo, a este lo excomulgo, este me da, cuando nos damos cuenta que ellos mismos son los que están usando la palabra de Dios para poder crear sus propios intereses teológicos personales. El Papa Pío V juró en 1568 que la bula papal debería ser una ley eterna. O sea, que el que no diera un chelín de oro al Vaticano se iba al purgatorio o al infierno. El Papa Alejandro VI, 1492-1503, declaró que todas las tierras no descubiertas le pertenecían al pontífice romano. Y fue precisamente en los años cuando Colón iba a venir a descubrir las Américas. Ahora es interesante que aquí vemos también algunas claves. Por ejemplo, la primera. Ya vimos que esta mujer es retratada como una prostituta. O sea, se quiere retratar la infidelidad a Dios para alguien que está clamando honor para ella misma. Y el punto, ¿verdad?, es que alguna organización, lo voy a explicar, o grupo que clame adorar a Dios, pero que sea infiel a Dios, pertenece a la ramera Babilonia. Y estoy hablando no solamente ya de Roma,
estoy hablando de cualquier religión, y escúcheme con mucho cuidado, incluidas las religiones protestantes cristianas. Hay cantidad de líderes cristianos en el mundo que están clamando y dinero y el evangelio de la prosperidad y tráiganme esto y tráiganme aquello, sacrificando los intereses de la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro, harán mercadería de ustedes. Y llegarán al grado que pasen para acá y échale la ofrenda y te profetizo. Comienzan hasta a vender la profecía al que le eche al diezmo y a la charola. Toda esa gente pertenece también a Roma la ramera. O sea, no creamos y tratemos de comenzar a comprender este mensaje, que solamente Roma es la única culpable. Ella inició junto con Babilonia y permitió el cristianismo, pero se le han adherido miles de religiones y todas las que tienen ese espíritu de el mercantilismo, de vender a Cristo, de vender el evangelio. Ahora hay predicadores que hablo por teléfono, oiga hermano, venga a predicar aquí a una parte de Sudamérica, y me preguntan, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Cuánto nos cobra por noche? ¿Cómo que cuánto les cobro por noche? Les contesto. ¿Quién les ha cobrado? Ustedes tienen la culpa, les digo a muchos pastores, por invitar a esos mercenarios del evangelio. ¿Por qué lo que son mercenarios? Siempre les he dicho a mis hermanos pastores, el día que invites a alguien a tu iglesia y te cobre, córrelo y sácalo a patadas. Jamás lo vuelvas a invitar porque no es un siervo de Cristo. Dice en 1 Corintios 9, ay de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio gratuitamente. Léelo otra vez en tu Biblia. Tú que cobras por predicar y cobras por tocar y cobras por cantar. Cobra allá en el Teatro Blanquita. Cobra allá en el autódromo, cobra en otros lados, pero no vengas a las iglesias a decir, me cuesta tanto y les cobro $1,000 la noche y traigo traje gris y traje negro para predicar. Porque comenzamos a vender el evangelio, son miembros de la gran ramera. Este espíritu, repito, no solamente está en Roma, se está introduciendo al cristianismo y está pervirtiendo el cristianismo y está degenerando el cristianismo, y estamos los cristianos cayendo en esa trampa enorme, satánica, en la que ya se convirtió en un negocio el cristianismo. ¿Cómo es posible que se puedan atreverse a decirme cuánto cobra por noche? ¿Cuántos son sus honorarios? Y se está aceptando como algo absolutamente normal, porque ya tiene 20 o 25 años de edad, que algunos cantantes comenzaron a cobrar por show. Y sabes una cosa, te invito a mi iglesia, y no te voy a prometer cuánto te voy a dar, vamos a recoger una ofrenda, y déjala a Dios por fe, la ofrenda que te vamos a dar, te garantizo el hotel y te garantizo tu boleto de avión, pero la ofrenda, no me digas cuánto quieres de ofrenda, porque es según lo que Dios nos prospere. Y si es de otra manera, entonces salte y búscate, vete mejor de agente de ventas. O búscate otro negocio, pero no te atrevas a ser predicador ni cantante de Cristo, porque la iglesia no es un negocio. El momento que comenzamos a hacer eso, o el momento que comenzamos a apoyar a un partido político, para que el partido político nos invitó a desayunar el fulano senador de tal partido, para que le demos votos, ¿sabe una cosa, senador? Vengo a cenar con usted, pero usted no me compra. Ni compra mi iglesia tampoco, ni voy a permitir jamás que nos usen y que nos manipule, porque en ese momento prostituimos y nos vendemos y nuestras convicciones vienen a ser lodo nada más y venimos a ser pisoteados y hollados por los hombres, porque somos la sal de la tierra y cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada. En segundo lugar vimos que esta mujer, la segunda clave, ¿verdad?, es que tiene una influencia universal, sentada sobre muchas aguas. Y esto nos habla también, ¿verdad?, que es una ciudad que ha tenido una influencia y que ha extraviado con el vino de su fornicación y ha prometido ilusiones con resultados de sus enseñanzas. Entonces, la tercera clave es que está sentada sobre una bestia. Dice Apocalipsis 17, versículo 3, que esta mujer, esta prostituta, esta ciudad, está sentada arriba de un monstruo. Se le llama una bestia. Y esta palabra terión en el griego significa una bestia salvaje. Aquí vemos claramente, y lo vamos a ver en las próximas clases, que la bestia simboliza el poder político del anticristo, el futuro dictador mundial. Y vemos claramente de qué forma la religión, ya vimos que la ramera tiene su cueva, ¿verdad?, ahí en Roma, y están adheridas a ella cientos de religiones, y no es coincidencia que en los últimos 30, 40 años ha comenzado a sembrarse semillas de lo que se conoce actualmente como el movimiento ecuménico internacional.
Ahora se llama el movimiento interreligioso, ya para dorarle la píldora un poco más. Se oye muy feo ecumenismo, ya todo el mundo sabe que el ecumenismo es la unión de todas las religiones para trabajar un bien común. Vamos a cambiarle movimiento interreligioso, donde todas las religiones nos vamos a unir, porque Cristo dijo, Juan 17:21, para que seamos uno como tú y el Padre somos uno, Señor. Se oye bonito, ¿verdad? Pero la Biblia dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabes una cosa? Que la verdad implica confrontación. Y ese es el problema que yo tengo cuando soy invitado en la televisión con 4 o 5 líderes religiosos, porque al acabar el programa todos se vienen contra mí. Comenzamos a debatir, a ver, ¿cuál es usted hermano budista, fulano de tal? Le dicen, a ver, usted hermano judío, usted hermano maometano, usted mailán, y todos, ¿verdad? Y comienzan a decir, seamos tolerantes. Esa es la nueva frase que se ha acuñado ahora, se demanda tolerancia religiosa. ¿Y sabes una cosa? Que si nosotros creemos, al acabar el programa, que verdaderamente el hermano budista, el hermano judío, el hermano maometano, el hermano taoísta, todos tienen su verdad y yo tengo mi verdad, Dios mío, entonces ¿cómo puedo yo enseñarle a alguien que hay que buscar la verdad cuando hay muchas verdades? Esto es una contradicción filosófica dentro de la filosofía analítica. La filosofía analítica analiza el origen del conocimiento. A ver, hermano budista, así se debe comenzar. ¿De dónde sacó usted que el panzoncito Buda es la verdad? Cuando él dijo que ni en Dios creía, el budismo es ateo. A ver, hermano judío, ¿de dónde saca usted que el judaísmo es el antiguo? ¿Dónde están los sacrificios que Dios mandó a Jehová? El judaísmo actualmente no es el judaísmo bíblico, es el judaísmo rabínico. ¿De dónde sacaron ustedes el Mishnah y le agregaron 600 mandamientos al Torah? A ver, hermano, Islam, ¿de dónde saca usted que Mahoma fue iluminado por Dios? Tráigame su libro, el Corán. ¿Dónde menciona Jerusalén? ¿Quién le reveló las sutras a Mahoma? ¿Qué fue lo que dijo a Mahoma de esa revelación? Que se le apareció el ángel Gabriel que le reveló el libro del Corán. Y buscamos el origen, la idea que dio inicio a ese conocimiento, a esa ideología, esa filosofía que se convirtió en una religión y que está embriagando a sus seguidores. Y cuando nos toca a nosotros, a ver, ¿de dónde salió el cristianismo? Jesús inmediatamente resalta como la luz del mundo. ¡Qué hombre! ¡Qué libro como la Biblia! ¡Qué personaje! ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! El cambiador de la historia, el divisor de la historia. Nada más tráiganme a una persona que se le pueda comparar a Jesucristo. En su vida, en sus enseñanzas, en su originalidad, en su entrega, en su mansedumbre, en su humildad. No existe ningún líder, no existe ningún libro sagrado que se pueda comparar, ni siquiera con la Biblia. Y ahí es cuando entramos nosotros la defensa y los demás personas se sientan amenazados y nos llaman intolerantes a nosotros porque no aceptamos que solamente nosotros tenemos la verdad y nos llaman, es que esa es tu verdad y tenemos nuestra verdad. Y yo les contesto, entonces no hay verdades objetivas más que verdades subjetivas. Y si no hay verdades absolutas, estamos tristemente tirados en el suelo, porque entonces el ser humano jamás podrá decir, no hay ni una sola verdad, no hay nada que me pueda decir a qué consagro mi vida, no vale la pena más que vivir, mejor me pego un balazo porque no vale la pena vivir como un animal y como un chango. Pero cuando el hombre recobra su dignidad y se da cuenta que hay una verdad, que es Jesucristo, que hay un libro que es la Biblia, ese hombre, esa mujer se convierte en lo que la Biblia le llama guerreros y soldados de Jesucristo. Y ese es el llamado que tú tienes y que tú tienes y que tú tienes y que tú tienes. Pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque no tienes el valor de hacerlo. Porque amas más la gloria del mundo. ¿Qué dirán mis amigos? Me voy a echar de enemigo a la familia, me voy a echar de enemigo a aquel. ¿Qué le costó a Jesús la cruz? Ve su cuerpo ensangrentado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué estaba ese hombre colgado? No era traficante, no era marihuano, no era drogadicto, nunca mató, nunca robó. ¿Por qué se desquitó el mundo con ese odio contra él en esa cruz? ¿Por qué lo atormentaron? ¿Por qué le despedazaron la espalda? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y Jesús nos dijo a nosotros que seríamos sus testigos y que nos ha concedido no solo creer en él, sino sufrir por él. Pero tú no quieres sufrir por Jesús. A ti te da vergüenza sacar la Biblia con tus amigos, te da vergüenza con tu familia hablar de Jesús, te da vergüenza con tus personas en tu bufete, en tu negocio, decir realmente en lo que cuesta ser cristiano. ¿Y tú crees que con esa vida, crees que puedas entrar al cielo? ¿Crees que realmente tú eres una persona llena del Espíritu Santo? Cuando el síntoma, la manifestación de que una persona tiene el Espíritu Santo es, me serán testigos.
A los apóstoles les costó la vida, a los 12 apóstoles, el que sustituyó también a Judas. 350 años de mártires en el Coliseo Romano que dieron su vida a los leones por decir que Jesús era el Señor. Pero los cristianos del siglo XX duermen en camas de seda, están hechos de mermelada McCormick, son apóstatas, son cobardes, vienen solamente aquí el domingo. Si tengo 3 cuadras donde no puedo estacionar mi carro, ya no entro a la iglesia, busco una iglesia donde de mi carro al santuario hay un elevador y me pongo una alfombra roja para llegar. Si llego a una iglesia donde no hay una cinta cómoda, ya no voy a esa iglesia. Si no hay una iglesia donde hay una chava a quien ligar y pegar mi chicle, ya no voy a esa iglesia. Si no hay una iglesia donde no me miren feo y me miran feo, ya no regreso a esa iglesia. ¿Este es el cristianismo realmente de la Biblia? Cada vez buscamos más comodidades y más comodidades y más comodidades. Cuando los cristianos primitivos se reunían en las catacumbas, y sabían que salir de esa catacumba les iba a costar hasta la vida si los descubrían que se reunían ahí. Y nosotros libremente en México, gracias a Dios, nos reunimos gracias al gobierno que tenemos, que nos da libertades de reunirnos sin ninguna vergüenza y poder proclamar cualquier cosa a los 4 vientos. Ve a Cuba a ver si te dejan predicar lo que estoy diciendo. Ya estaría ahorita 20 años, 25 años sin estar en una cárcel en Cuba. Vete a Afganistán, vete a Irak, donde había represión, y otros países donde el mundo no ha podido comprender lo que es la libertad de los ciudadanos. Pero aquí tenemos un país donde podemos predicar el Evangelio y se esconden detrás. Y Cristo algún día nos demandará la clase de vida que nosotros vivimos. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos revelado la verdad y el misterio de tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está despertando a una iglesia dormida. A un cristianismo frío, mercantil, a un cristianismo barato, un cristianismo sin convicciones, un cristianismo donde muchos viven dobles vidas. Y tal vez si esta noche murieras, tú que me escuchas también por la televisión, te darías cuenta que desperdiciaste tu vida, viviendo perdidamente, viviendo convencionalmente, amando siempre la gloria de los hombres. Nunca te atreviste a ser un cristiano valiente, ni enfrentarte al mundo, ni a tu familia, ni a tus amistades, porque preferías esa amistad, preferías el club, preferiste la aceptación de la sociedad y la cultura en que te desarrollaste a la gloria que viene de Dios. Pero Dios está llamando a su ejército. Dios está llamando a sus valientes, porque es la última guerra que vamos a pelear tal vez. Cuando el anticristo surge en el mundo, entonces nadie podrá comprar ni vender sin la marca del anticristo. Dios te está preparando para los años que vienen y te está diciendo que te consagres, que le entregues tu vida incondicionalmente. Él te quiere llenar de su espíritu y mostrarte su poder, que nadie nos puede tocar, nadie, si Él no lo permite. No tengan temor, pequeña manada, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Yo soy tu Dios que te sostengo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo le dije a mi apóstol Pablo, dice el Señor, Pablo, quédate en Corinto. No tengas temor porque nadie te puede poner una mano hasta que mi plan termine con tu vida. Te damos gracias, Señor, porque somos tus siervos y hemos sido llamados a seguir las huellas de Cristo. Y a Él lo crucificaron por predicar la verdad. No tengamos temor de hablar la verdad a costa de nuestra propia vida. No tengamos temor de nadie, ni el infierno, ni la desnudez, ni la pobreza, ni los principados, ni los demonios. No hay nadie que nos pueda separar nunca del amor de Jesús. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo que vivimos tan miserable a nuestro alrededor, los terroristas, los crímenes a los niños, los robos, los secuestros, los crímenes, los abortos, la eutanasia, los muchachos embarazando a su novia, toda esta miseria, todo este pecado, toda esta hipocresía, toda esta falsedad viene porque no hay luces, porque no hay cristianos que se levanten y que le muestren a la gente cuál es el camino.
En esta noche Dios te llama a que aceptes a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Y si hay alguna persona en esta noche que quiera venir a la cruz e invitar a Cristo, ya sabes ahora el precio que tienes que pagar. Cristo te dice que no lo sigas si no quieres negarte tu vida. Si no quieres negarte a ti mismo y no vas a cargar una cruz, no te atrevas a seguirme, dice Jesús. Porque va a ser más grande el castigo contra los que oyeron y vieron la luz, contra aquellos que jamás escucharon mi palabra. En esta noche ven a Jesús dispuesto a seguirle, no solamente a creer en Jesús, sino a seguirlo. Y el camino de Cristo termina en una cruz, pero después, acuérdate, a los 3 días resucitó. Resucitó. Y nos enseña a no tenerle miedo a la muerte, porque es lo último y lo peor que nos podría suceder, la muerte. Y aún para eso es ganancia para nosotros. Este es el valor que tuvieron los hombres que siguieron a Jesús y las mujeres que se consagraron a Él. Que no habría ninguna fuerza ni poder en el mundo ni en el infierno que los pudiera detener, porque somos más que vencedores. Ven a Cristo esta noche y si quieres invitar a Cristo a tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de la vida que has llevado. Cree que Jesús en la cruz pagó con su sangre por tus pecados e invítalo a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por haberme mostrado la luz, la verdad de la vida y el engaño en el que el mundo está sumido. Ahora, Padre, quiero ser una luz enviada por ti. Ahora quiero ir a contarle a mi familia la urgencia que tienen de venir a la luz, para que salgan del engaño, de la religiosidad, de la apostasía, del legalismo, para que salgan de su embriaguez espiritual. Oh Dios, hazme un instrumento de tu honra en tus manos, porque creo que en la cruz tu Hijo dio su vida por mí, y te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Sácame de esta generación perversa y corrompida y conviérteme en un luminar en medio de tantas tinieblas, porque el mundo está siendo asfixiado por la mentira de las religiones, creyendo que es el camino que los puede salvar, cuando tú, Jesús, eres el único Salvador, que entrarás a mi vida en esta noche y te seguiré con todo mi corazón, para tu gloria eterna, Hijo de Dios. Amén. La Biblia nos dice por qué existe el sexo, por qué existe la energía atómica, por qué existe la fuerza molecular, la fuerza gravitacional, por qué existe la fuerza electromagnética científica. La Biblia nos dice por qué existe el matrimonio, por qué existen los gobiernos, y es el único libro, porque si tú quieres saber acerca del producto, pregúntale al fabricante. Es absolutamente lógico. Entonces, si queremos saber de los seres humanos, no le voy a ir a preguntar a un psicólogo, a un psiquiatra, a la doctora Corazón, al Walter Mercado, a un astrólogo, le voy a preguntar al fabricante. Nosotros somos el producto, Dios es el creador. Entonces, el fabricante sabe precisamente por qué funcionas, cómo funcionas y por qué el mundo está como está. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos revela, que le han hecho más daño a la humanidad, más que cualquier otro sistema que puede existir, y podemos mencionar el nazismo, el comunismo, el fascismo, etcétera, etcétera, son las religiones. Cuando el ser humano se desconectó de Dios en el huerto del Edén, en ese momento el ser humano perdió la dirección de Dios, se separó de Dios espiritualmente, se desconectó de Dios. Pero el ser humano continuó por la gracia de Dios viviendo separado espiritualmente de Dios, pero con la conciencia muy profunda en su alma de la eternidad. Como dice en Eclesiastés 4, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Como el ser humano trae la eternidad,
porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios, el ser humano ha buscado desde la caída del huerto del Edén, a través de todos los siglos, la manera de salvarse. La manera de poder hacer algo, porque traemos la conciencia que hay un Dios. El ser humano no sabe quién es Dios y por eso adora la roca, Teotihuacán, esto y el otro. Todas las religiones que existen junto con las sectas son intentos de los seres humanos de salvarse a sí mismo por ellos mismos. Apunta, las religiones tienen un común factor denominador. Todas las religiones y todas las sectas buscan salvarse a través de ellos mismos. Y la Biblia nos revela que el cristianismo se diferencia de todas las demás religiones que existen y de todas las sectas que existen, en que es Dios el que salva al ser humano. Entonces las religiones son intentos de salvarnos por nosotros mismos. El cristianismo es Dios salvándonos a nosotros. Esta es la grande diferencia. Dentro de todas las religiones que existen, podría nombrarles muchísimas, pero he tratado de poder encontrar algunas pocas para que puedan ustedes tener una idea a dónde ha llegado el ser humano a desarrollar sistemas de pensamiento filosófico que han dado lugar a las ideologías y que ha dado lugar a las religiones. Miren ustedes, dentro de todas las religiones que existen, o sea, cada religión tiene su sistema de pensamiento y cada religión tiene sus ritos y cada religión tiene su manera o su idea por su fundador de poder conceptualizar el cielo, la eternidad, el karma o como le quieran llamar. Y entre estas tenemos el Bahá'í, el budismo, el confucianismo, los Hare Krishna, el Islam talibán, el jainismo, el judaísmo, el romanismo, el sintoísmo, el sikhismo, el vedanta, el taoísmo y el zoroastroísmo. Vean ustedes la cantidad de religiones que existen, que todas las inventamos los seres humanos y todas tienen un propósito, tratar de buscar la manera de hacer contacto con Dios. Aparte de las religiones, hay lo que se llaman las sectas, como la Iglesia Bostoniana, los Niños o la Familia de Dios, la Ciencia Cristiana, los Testigos de Jehová, los Mormones, la Nueva Era, la Cienciología o Dianética, la Meditación Trascendental, el Unitarismo, la Iglesia de la Unificación o los Munis, el Pare de Sufrir brasileño que llegó a México y el Camino Internacional de la Verdad. Todas estas principales sectas y todas las religiones están tratando de alguna manera de ofrecerle algo a la gente mentiroso. Porque todo lo que ofrecen todas estas sectas y todas estas religiones son puras mentiras. Jesús llegó al mundo hace 2000 años y dijo, nadie sube al cielo, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, cuando alguien llegue y te diga o me diga a mí, es que todas las religiones llevan al cielo, como dice y se ha acuñado esa frase, todas las religiones llevan al cielo, y siguiendo cada quien su propia religión nos vemos allá, esto hace a Jesús, el Hijo de Dios, el mentiroso y el psicópata más grande que ha existido en la historia, porque Él llega al mundo y nos dice que nadie puede hacer contacto con el Padre si no es por Él, y que Él es el único camino a Dios, Él es la única verdad absoluta y objetiva, y Él es la vida eterna. Esto es importante porque en esta noche, al estudiar la Gran Ramera, encontramos en la culminación, en el final del libro de Apocalipsis, acuñadas las dos fuerzas y los dos poderes más grandes que el diablo ha usado a través de toda la historia para controlar y manipular y seducir, emborrachar, anestesiar, drogar al ser humano, que es el poder político y el poder religioso. ¿Me van siguiendo con cuidado? Cuando Jesús dijo, le reveló a los discípulos, los reyes de la tierra y los gobernantes de la tierra se enseñorean de las naciones y las oprimen.
Ha habido gobernantes que se podría llamar un garbanzo de a libra. Muy pocas excepciones, presidentes o gobernantes que verdaderamente han tenido el poder en sus manos, las riendas de una nación de millones de seres humanos o de miles de seres humanos en los países y naciones pequeñas, que verdaderamente han querido ayudar y han querido levantar a ese pueblo. De acuerdo a la Biblia, la mayor parte de los seres humanos, llámese gobierno democrático, dictatorial, imperialista, socialista, comunista, no importa el sistema de gobierno, el ser humano, al tener las manos y el control del poder político, se corrompe. Algo le sucede al ser humano que se echa a perder. Entonces, los gobiernos, lógicamente, que tienen el control sobre la mayoría del pueblo, si es un gobernante despótico, si es un gobernante autoritario, totalitario, si el gobierno es comunista, como sea, van a tratar de explotar, van a tratar de quitar, van a tratar de buscar sus propios intereses y jamás lo menos que les va a interesar es ayudar a los pueblos. O sea, este cuadro tan patético y tan lastimero que nosotros comprobamos en la experiencia nos dice una cosa: ningún sistema político, gracias a Dios, porque dentro de los gobiernos la democracia es el que ha funcionado un poquito mejor. Pero aún los mismos gobiernos democráticos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, cuando alguien sabe y vota por alguien, conoces a por el que estás votando? De repente vas en la calle, Pancho Pistolas, vote por mí, Pancho Cachondo, vote por mí, fulano de tal, vote por mí, y vote para la delegación fulano de tal, y vote para presidente, y vote para aquel. Yo no sé ni quién es ese Pancho Cachondo, yo no sé ni quién es esa mujer, y sin embargo votamos por la afiliación que tenemos al partido y no por la persona. Si tú has sido perredista o priista, vas a votar por los del PRI, aún no te importa ni siquiera el carácter moral que tenga la persona, pero te lleva a emitir un voto basado en tu partidismo y no en tu patriotismo. Entonces, los sistemas democráticos, comparados con todos los demás, son los que mejor han funcionado, pero tampoco son perfectos. O sea, en conclusión, no existe un solo partido, no existe un solo gobierno que nos pueda traer la panacea o que nos pueda traer al ser humano la paz total ni la bendición total que cada ciudadano merece y añora a través de toda la historia humana. La Biblia dice que los gobiernos irán de mal en peor, que cada vez oprimirán más y más los gobernantes, que cada vez serán más corruptos, cada vez serán más ladrones, los hombres irán engañando y siendo engañados hasta que el Hijo de Dios regrese y Él gobierne con vara de hierro y con un cetro de justicia este planeta. No es hasta que Cristo regrese. Dejémonos de que si estuviera este partido, si aquel partido tomara el poder, es que las esperanzas están en fulano y fulano. Si Pancho Pantera llegara a ser presidente, él sería el que pudiera traer un México y un cambio a México. Dejémonos de tonterías y de estupideces. Porque ninguna de estas cosas son más que utopías, falsas esperanzas. No pongamos nunca las miras en ningún hombre, en ningún partido. Maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17. Votemos porque tenemos que votar por un partido, apoyemos y oremos por el presidente que tenemos, pero no creamos que serán mesías. Y que esos hombres en el poder nos salvarán y traerán y cambiarán la patria. Y el problema del mundo no es la pobreza, como los gobernantes desgraciadamente insisten todavía. El problema es la pobreza. Si en México soluciona la pobreza, si en las Antillas, si en las naciones del Caribe, si en el Centroamérica, el problema humano no es la pobreza. Aunque se vendieran todos los bienes y se repartieran todas las riquezas, el ser humano sigue pecando y sigue siendo malo a los ojos de Dios. De acuerdo a la Biblia, el problema humano se llama pecado. Y no es hasta que el ser humano es regenerado y nace de nuevo por el Espíritu que puede verdaderamente haber una esperanza en el mundo y en la patria o en la nación de cualquier parte del globo terráqueo. En Apocalipsis 17 encontramos a una mujer y a una bestia. Son los dos personajes o los dos protagonistas centrales de este capítulo. A esta mujer, dice la Biblia en el versículo 1, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas,
habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos en primer lugar, un ángel, una criatura sobrenatural, toma al apóstol Juan y le dice, ven, y lo transporta al apóstol Juan y lo lleva a un lugar geográfico. Este lugar geográfico no era un lago, no era el Popocatépetl, no era un valle, no era un bosque. Este lugar geográfico, donde el Espíritu Santo coloca el símbolo de la maldad. El símbolo de la maldad y de la prostitución, por las palabras que se usa, fornicación, fornicaron, ramera, todas estas palabras, utilizándolas en el sistema terrenal o en el lenguaje terrenal, nos dan la idea, para que tengamos una idea de lo que a los ojos de Dios significa este símbolo representado o protagonizado por una mujer ramera. El lugar donde se pinta y donde se retrata a esta mujer es en un desierto. ¿Ya lo vieron? Te mostraré la sentencia, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado, y me llevó en el espíritu, versículo 3, al desierto. Qué interesante. Cuando nosotros examinamos el desierto en la Biblia, nos damos cuenta que la primera vez que aparece el desierto en la Biblia, aparece de una forma central, es en el libro de los Números, que los domingos estamos estudiándolo, donde es el área geográfica a través de la cual Dios atraviesa a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Había un desierto entre Egipto y entre la tierra de Canaán. Nos damos cuenta que Dios nos pasa y permite que atravesemos y seamos tentados por Satanás. El desierto en la Biblia siempre simboliza el terreno de operación de los demonios, como lo vamos a comprobar. Al atravesar el desierto en el Antiguo Testamento no se nos muestra el mundo espiritual que estaba detrás, tentando a la gente. ¿Quién estaba detrás de la murmuración, de los traicioneros, de los pesimistas, de los derrotistas? ¿Por qué el diablo los convenció que se regresaran y que no podían entrar? Detrás había fuerzas espirituales, pero vemos en el Nuevo Testamento que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad. Entonces el desierto es retratado como los terrenos de Satanás en la Biblia. Ahora, después aparece el desierto de una forma no coincidencial con Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo toma a Jesucristo para llevar a Jesucristo, el Espíritu Santo, y colocarlo en el área geográfica donde Jesucristo iba a ser tentado y atacado y probado por Satanás, fue en el desierto también, en un desierto. O sea, el Espíritu Santo toma a Cristo y lo lleva a los terrenos, a la cueva, a la baticueva de Satanás. Para que ahí Cristo, otra vez, ahí Satanás, nos damos cuenta que se manifiesta y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, pero es ahí, en el lugar desértico, donde Jesucristo es atacado. Y de una forma más clara en Lucas, acompáñenme por favor para que ustedes lo lean por sí mismos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, Cristo ya nos corre las cortinas y nos muestra claramente de qué forma estas criaturas sobrenaturales llamadas demonios operan en el mundo. Dice Lucas 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿anda por dónde? Por Toluca, dice, se va a Cancún. Esta palabra lugares secos en el original griego es lugares sin agua, que en otras partes se tradujo desierto. ¿Qué es un desierto? Un lugar donde no hay agua, no hay comida,
lo único que hay son víboras, arañas, escorpiones, y no podemos ahora, ¿verdad?, más que darnos cuenta que de una forma interesante es los terrenos de Satanás. El espíritu inmundo, cuando sale, inmediatamente se sale de Pancho el espíritu, y vamos a ver por qué, y el espíritu anda por ahí volando, y lo que busca no es una cantina, ni meterse al Moloya, ni a Santa Marta Catitla, sino que busca inmediatamente un lugar donde no hay agua, porque ahí es donde ellos pueden permanecer y estar más tiempo sin ser molestados y donde pueden también descansar. Anda por lugares buscando reposo, o sea, es ahí en sus terrenos donde ellos pueden descansar. ¿Tú dónde puedes descansar? Tú te puedes ir en la noche a viajar y llegas a un hotel y siempre decimos, no hay como mi cama, ¿verdad? No sé, como que nos acomodamos en nuestra cama, la forma de mi cojín, la forma de mi colchón, pero es difícil descansar y dormir en otros lados porque tenemos ya nuestro lugar. Si realmente quieres descansar, decimos ya, no hay como llegar a mi casita y acostarme en mi cama. Entonces, la cama de los demonios, el lugar donde ellos realmente descansan, es en los lugares desérticos. Ahí encuentran reposo. Versículo 24, y dice, y no hallándolo, o sea, llegan ahí buscando reposo, pero la maldición sobre los demonios es que jamás descansarían, no importa dónde fueran. ¿A qué va la gente a las cantinas? A buscar reposo con una borrachera. ¿Por qué te haces un pericazo? Para buscar durante 4 o 5 horas escaparte de la realidad, evadirte la realidad y sentirte un poco bien. ¿Para qué te metes media de tequila o media de whisky? Para sentirte un poco mejor, que te cambie el ánimo, sentirte macho, etcétera, etcétera, por 5 o 8 horas. Sin embargo, no es cierto que encontraste en la coca, ni en la borrachera, ni en el alcohol, ni en la mujer con la que te fuiste, esa paz que solo Dios te puede dar. Ahora, si nosotros los seres humanos no encontramos paz más que en Jesús, imagínense estos demonios que han sido maldecidos por toda la eternidad para nunca tener paz. Para jamás encontrar reposo. Como no lo hayan, dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, ahí va otra vez y se mete a la persona de donde salió. Y después ya dice que cuando llega a la barrida, entonces toma otros 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el estado postre de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que si tú vienes aquí a los estudios y yo oí la palabra de Dios dice en Hebreos 5, no es posible que los que hayan sido iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Aquí está hablando no de personas que perdieron la salvación en Hebreos 5, está hablando de personas que nunca fueron salvas, pero que el Espíritu Santo les iluminó, les mostró y dijiste, ay, qué bonito en la noche me sentí, qué bonito hablaron, me gustó esa historia, pero no invitaste a Cristo a tu vida y los demonios te están esperando a la salida. Y si no llena tu vida en esta noche Jesucristo, y ustedes por televisión que están escuchando este mensaje, si no es en este momento en que el Espíritu Santo te habla, Él te dice, no te endurezcas cuando oigas mi voz. Porque es peligroso que te vayas y que te sientas que ya tienes a Cristo, pero no lo tienes, porque 7 espíritus se meten a tu vida y te hacen la condición peor de la cual estabas antes de que vinieras a escuchar la palabra de Dios. Regresamos a Apocalipsis y vemos pues que es en estos terrenos geográficos. En el mundo espiritual no hay desiertos, ¿verdad? Es un lugar físico, geográfico aquí en la tierra, donde se retrata a la ramera. Esta noche el título de la conferencia se llama Significado de la ramera o Significado de la madre de las rameras. Ahora, dice la Biblia en el versículo 2 que esta ramera, esta mujer retratada como una prostituta, ha fornicado con los reyes de la tierra. Inmediatamente asumimos que este es un lenguaje simbólico, no es una ramera literal física que se haya metido con Mussolini, con Hitler, con Napoleón, sino que de alguna forma espiritual se toman los conceptos de la fornicación y de la impureza sexual para transmitirnos verdades espirituales y podamos nosotros en el chip tan pequeño, diminuto de renacuajo que tenemos aquí adentro, poder entender un poquitín nada más
de lo que Dios nos quiere explicar en esta noche. Y así es el lenguaje simbólico de la palabra de Dios. ¿Por qué se le llamaría a una ciudad? Porque vamos a ver que esta ramera, en el versículo 18, es una ciudad. Apocalipsis 17, 18, ¿ya lo vieron? Tratada como una prostituta. O sea, se quiere retratar la infidelidad a Dios para alguien que está clamando honor para ella misma. Y el punto, ¿verdad?, es que alguna organización, y lo voy a explicar, o grupo, que clame adorar a Dios, pero que sea infiel a Dios, pertenece a la ramera Babilonia. Y estoy hablando no solamente ya de Roma, estoy hablando de cualquier religión, y escúcheme con mucho cuidado, incluidas las religiones protestantes cristianas. Hay cantidad de líderes cristianos en el mundo que están clamando y dinero y el evangelio de la prosperidad y tráiganme esto y tráiganme aquello, sacrificando los intereses de la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro, harán mercadería de ustedes. Y llegarán al grado que pasen para acá y échale la ofrenda y te profetizo. Comienzan hasta a vender la profecía al que le eche al diezmo y a la charola. Toda esa gente pertenece también a Roma, la ramera. O sea, no creamos y tratemos de comenzar a comprender este mensaje, que solamente Roma es la única culpable. Ella inició junto con Babilonia y permitió el cristianismo, pero se le han adherido miles de religiones y todas las que tienen ese espíritu de el mercantilismo, de vender a Cristo, de vender el evangelio. Ahora hay predicadores que hablo por teléfono, oiga hermano, venga a predicar aquí a una parte de Sudamérica, y me preguntan, ¿cuántos son sus honorarios? ¿Cuánto nos cobra por noche? ¿Cómo que cuánto les cobro por noche? Les contesto. ¿Quién les ha cobrado? Ustedes tienen la culpa, les digo a muchos pastores, por invitar a esos mercenarios del evangelio. ¿Por qué lo que son mercenarios? Siempre les he dicho a mis hermanos pastores, el día que invites a alguien a tu iglesia y te cobre, córrelo y sácalo a patadas. Jamás lo vuelvas a invitar porque no es un siervo de Cristo. Dice en 1 Corintios 9, ¡ay de mí!, dice Pablo, si no predico el evangelio gratuitamente. Léelo otra vez en tu Biblia. Tú que cobras por predicar y cobras por tocar y cobras por cantar. Cobra allá en el Teatro Blanquita. Cobra allá en el autódromo, cobra en otros lados. Pero no vengas a las iglesias a decir, me cuesta tanto y les cobro $1,000 la noche y traigo traje gris y traje negro para predicar. Porque comenzamos a vender el evangelio, son miembros de la gran ramera. Este espíritu, repito, no solamente está en Roma, se está introduciendo al cristianismo y está pervirtiendo el cristianismo y está degenerando el cristianismo, y estamos los cristianos cayendo en esa trampa enorme, satánica, en la que ya se convirtió en un negocio el cristianismo. ¿Cómo es posible que se puedan atreverse a decirme cuánto cobra por noche? ¿Cuántos son sus honorarios? Y se está aceptando como algo absolutamente normal, porque ya tiene 20 o 25 años de edad, que algunos cantantes comenzaron a cobrar por show. Y sabes una cosa, te invito a mi iglesia, y no te voy a prometer cuánto te voy a dar, vamos a recoger una ofrenda, y déjala a Dios por fe, la ofrenda que te vamos a dar. Te garantizo el hotel y te garantizo tu boleto de avión, pero la ofrenda, no me digas cuánto quieres de ofrenda, porque es según lo que Dios nos prospere. Y si es de otra manera, entonces salte y búscate, vete mejor de agente de ventas. O búscate otro negocio, pero no te atrevas a ser predicador ni cantante de Cristo, porque la iglesia no es un negocio. El momento que comenzamos a hacer eso, o el momento que comenzamos a apoyar a un partido político, para que el partido político nos invitó a desayunar, el fulano senador de tal partido, para que le demos votos, sabe una cosa, senador, vengo a cenar con usted, pero usted no me compra. Ni compra mi iglesia tampoco, ni voy a permitir jamás que nos usen y que nos manipule, porque en ese momento prostituimos y nos vendemos y nuestras convicciones vienen a ser lodo nada más, y venimos a ser pisoteados y hollados por los hombres, porque somos la sal de la tierra, y cuando la sal pierde su sabor no sirve para nada. En segundo lugar, vimos que esta mujer, la segunda clave, ¿verdad?, es que tiene una influencia universal, sentada sobre muchas aguas. Y esto nos habla también, ¿verdad?, que una ciudad que ha tenido una influencia y que ha extraviado con el vino de su fornicación y ha prometido ilusiones con resultados de sus enseñanzas. Entonces, la tercera clave es que está sentada sobre una bestia. Dice Apocalipsis 17,
versículo 3, que esta mujer, esta prostituta, esta ciudad, está sentada arriba de un monstruo. Se le llama una bestia. Y esta palabra terión en el griego significa una bestia salvaje. Aquí vemos claramente, y lo vamos a ver en las próximas clases, que la bestia simboliza el poder político del anticristo, el futuro dictador mundial. Y vemos claramente de qué forma la religión, ya vimos que la ramera tiene su cueva, ¿verdad?, ahí en Roma, y están adheridas a ella cientos de religiones, y no es coincidencia que en los últimos 30, 40 años ha comenzado a sembrarse semillas de lo que se conoce actualmente como el movimiento ecuménico internacional. Ahora se llama el movimiento interreligioso, ya para dorarle la píldora un poco más. Se oye muy feo ecumenismo, ya todo el mundo sabe que el ecumenismo es la unión de todas las religiones para trabajar un bien común. Vamos a cambiarle movimiento interreligioso, donde todas las religiones nos vamos a unir, porque Cristo dijo, Juan 17:21, para que seamos uno como tú y el Padre somos uno, Señor. Se oye bonito, ¿verdad? Pero la Biblia dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabes una cosa? Que la verdad implica confrontación. Y ese es el problema que yo tengo cuando soy invitado en la televisión con 4 o 5 líderes religiosos, porque al acabar el programa todos se vienen contra mí. Comenzamos a debatir, a ver cuál es usted hermano budista, fulano de tal, le dicen, a ver usted hermano judío, usted hermano maometano, usted mailán, y todos, ¿verdad? Y comienzan a decir, seamos tolerantes. Esa es la nueva frase que se ha acuñado ahora, se demanda tolerancia religiosa. ¿Y sabes una cosa? Que si nosotros creemos, al acabar el programa, que verdaderamente el hermano budista, el hermano judío, el hermano maometano, el hermano taoísta, todos tienen su verdad y yo tengo mi verdad, Dios mío, entonces ¿cómo puedo yo enseñarle a alguien que hay que buscar la verdad cuando hay muchas verdades? Esto es una contradicción filosófica dentro de la filosofía analítica. La filosofía analítica analiza el origen del conocimiento. A ver, hermano budista, así se debe comenzar. ¿De dónde sacó usted que el panzoncito Buda es la verdad? Cuando él dijo que ni en Dios creía, el budismo es ateo. A ver, hermano judío, ¿de dónde saca usted que el judaísmo es el antiguo? ¿Dónde están los sacrificios que Dios mandó a Jehová? El judaísmo actualmente no es el judaísmo bíblico, es el judaísmo rabínico. ¿De dónde sacaron ustedes el Mishnah y le agregaron 600 mandamientos al Torah? A ver, hermano, Islam, ¿de dónde saca usted que Mahoma fue iluminado por Dios? Tráigame su libro, el Corán. ¿Dónde menciona Jerusalén? ¿Quién le reveló las sutras a Mahoma? ¿Qué fue lo que dijo a Mahoma de esa revelación? Que se le apareció el ángel Gabriel que le reveló el libro del Corán. Y buscamos el origen, la idea que dio inicio a ese conocimiento, a esa ideología, esa filosofía que se convirtió en una religión y que está embriagando a sus seguidores. Y cuando nos toca a nosotros, a ver, ¿de dónde salió el cristianismo? Jesús inmediatamente resalta como la luz del mundo. ¡Qué hombre! ¡Qué libro como la Biblia! ¡Qué personaje! ¡Qué humildad! ¡Qué mansedumbre! El cambiador de la historia, el divisor de la historia. Nada más tráiganme a una persona que se le pueda comparar a Jesucristo. En su vida, en sus enseñanzas, en su originalidad, en su entrega, en su mansedumbre, en su humildad. No existe ningún líder, no existe ningún libro sagrado que se pueda comparar, ni siquiera con la Biblia. Y ahí es cuando entramos nosotros en la defensa y las demás personas se sientan amenazados y nos llaman intolerantes a nosotros porque no aceptamos que solamente nosotros tenemos la verdad y nos llaman, es que esa es tu verdad y tenemos nuestra verdad. Y yo les contesto, entonces no hay verdades objetivas más que verdades subjetivas. Y si no hay verdades absolutas, estamos tristemente tirados en el suelo, porque entonces el ser humano jamás podrá decir, no hay ni una sola verdad, no hay nada que me pueda decir a qué consagro mi vida, no vale la pena más que vivir, mejor me pego un balazo porque no vale la pena vivir como un animal y como un chango. Pero cuando el hombre recobra su dignidad y se da cuenta que hay una verdad, que es Jesucristo, que hay un libro que es la Biblia, ese hombre, esa mujer se convierte en lo que la Biblia le llama guerreros y soldados de Jesucristo. Y ese es el llamado que tú tienes y que tú tienes y que tú tienes y que tú tienes. Pero ¿sabes por qué no lo haces? Porque no tienes el valor de hacerlo. Porque amas más la gloria del mundo. ¿Qué dirán mis amigos? Me voy a echar de enemigo a la familia, me voy a echar de enemigo a aquel. ¿Qué le costó a Jesús la cruz?
Ve su cuerpo ensangrentado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué estaba ese hombre colgado? No era traficante, no era marihuano, no era drogadicto, nunca mató, nunca robó. ¿Por qué se desquitó el mundo con ese odio contra él en esa cruz? ¿Por qué lo atormentaron? ¿Por qué le despedazaron la espalda? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y Jesús nos dijo a nosotros que seríamos sus testigos y que nos ha concedido no solo creer en él, sino sufrir por él. Pero tú no quieres sufrir por Jesús. A ti te da vergüenza sacar la Biblia con tus amigos, te da vergüenza con tu familia hablar de Jesús, te da vergüenza con tus personas en tu bufete, en tu negocio, decir realmente en lo que cuesta ser cristiano. ¿Y tú crees que con esa vida, crees que puedas entrar al cielo? ¿Crees que realmente tú eres una persona llena del Espíritu Santo? Cuando el síntoma, la manifestación de que una persona tiene el Espíritu Santo es, me serán testigos. A los apóstoles les costó la vida, a los 12 apóstoles, el que sustituyó también a Judas. 350 años de mártires en el Coliseo Romano que dieron su vida a los leones por decir que Jesús era el Señor. Pero los cristianos del siglo XX duermen en camas de seda, están hechos de mermelada McCormick, son apóstatas, son cobardes, vienen solamente aquí el domingo. Si tengo 3 cuadras donde no puedo estacionar mi carro, ya no entro a la iglesia, busco una iglesia donde de mi carro al santuario hay un elevador y me pongo una alfombra roja para llegar. Si llego a una iglesia donde no hay una asienta cómoda, ya no voy a esa iglesia. Si no hay una iglesia donde hay una chava a quien ligar y pegar mi chicle, ya no voy a esa iglesia. Si no hay una iglesia donde no me miren feo y me miran feo, ya no regreso a esa iglesia. Este es el cristiano. Vamos a ver algunos ejemplos. El Papa León y Carlomagno. El Papa León III, apúntalo. El Papa León III y Carlomagno. Cuando el Papa León III fue derrotado por una rebelión popular y le echaron de Roma, huyó a la corte de los francos de Carlomagno para pedirle ayuda. El ejército de Carlomagno, sediento de sangre, recapturó Roma y restauró en el nombre de Cristo a León en la silla papal. En la Navidad del año 800 después de Cristo, el Papa colocó una corona sobre Carlomagno, nombrándolo emperador del Occidente. Carlomagno trabajó con el Papa 40 años para establecer un estado militar, forzando a sus ejércitos a que forzaran a los paganos a convertirse a Roma, so pena capital. El concordato en 1929 con Mussolini. En 1870 Italia declara su independencia y lo que quedó de los estados papales fue absorbido por la nueva Nación Unida. El pueblo había votado contra el régimen del Papa y a favor de la nueva independencia, pero la autoridad civil de los estados y de los papas fue limitada al Vaticano, donde permanecieron en exilio autoimpuesto por casi 60 años. En 1929, Benito Mussolini y el Papa Pío XI firman el Tratado de Letrán. Este concordato hacía nuevamente el catolicismo romano por ley nacional la única religión de Italia, so pena de muerte. Ni Pedro, ni Pablo, ni Cristo habrían celebrado jamás ningún acuerdo con ningún gobierno, mucho menos con una dictadura fascista como la fue la de Benito Mussolini. Por haber confiscado los territorios papales, en 1870 Italia le paga al Vaticano 750 millones de liras al contado y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Con estos fondos se funda el Banco del Vaticano. Por causa de este tratado de Letrán, el Papa coloca a Mussolini en el poder y le declara a la gente, Mussolini es el hombre enviado por Dios y por la providencia. Mussolini necesitaba la iglesia como la bestia necesita la ramera para establecer su control sobre Italia. Este fenómeno se ha dado por toda la historia y la iglesia estuvo dispuesto a ayudarlo por causa de que él le ayudó al Papa a sentarse en la silla papal. Vaticano le regresaba el favor al dictador asesino, terrorista más grande después de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. Durante casi todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia continuó apoyando. En la Segunda Guerra Mundial, el Papa apoyó a Mussolini en la dictadura opresiva. Con el catolicismo ahora como la religión del Estado, la educación religiosa se hizo obligatoria en las escuelas y los maestros y libros tenían que ser aprobados por el Vaticano. La crítica contra el Vaticano oral o impresa se decretó bajo pena de muerte. Y tenemos otro ejemplo que fue el concordato, apúntalo, de 1933 con Hitler, el Vaticano y los nazis.
Uno de los personajes claves para negociar este concordato de 1929 con Mussolini fue el procurador Francesco Pacelli, hermano del cardenal Eugenio Pacelli, que más tarde se convirtió en el Papa Pío XII. Cuando el cardenal Pacelli era secretario del Estado del Vaticano, desempeñó el puesto clave para negociar el lucrativo concordato de 1933 con Adolfo Hitler. Uno de los beneficios de este concordato eran los miles de millones de dólares que ingresarían a la Iglesia Católica Romana mediante el Kirchensteuer, que significa el impuesto a las iglesias durante toda la guerra. Como recompensa, Pío XII jamás excomulgaría a Adolfo Hitler de la Iglesia Católica, ni levantaría la voz para protestar por la muerte de los 6 millones de judíos. Al Vaticano vienen embajadores de todo el mundo, no por simple cortesía, sino porque el Papa es el magistrado más influyente en la tierra. Los embajadores vienen de Washington, de París o de Londres, pero solo porque el gobierno nacional tiene su capital en esta, pero todos estos países no envían embajadores a otros países, solo el Vaticano lo hace. El Vaticano es el único Estado, la única religión en el mundo que tiene embajadores, pero no se llaman embajadores, se llaman nuncios papales, que son los que representan el gobierno del Vaticano en México, en Estados Unidos, en Guatemala y en todos lados. Ni los sintoístas, ni el judaísmo, ni el cristianismo verdadero, ni los musulmanes, ninguna religión en el mundo tiene embajadores ni tratos con los políticos del mundo. La única ciudad que tiene esta alianza es el Vaticano. El Papa Gregorio IX, 1227-1241, gritó que él era el Señor y el amo de todas las personas y cosas del mundo y que nadie podía comprar ni vender si no era por autorización del Vaticano. Los papas reinaron sobre reyes, emperadores, gobernantes, es un hecho indiscutible y que continúa teniendo esa influencia principalmente en los países gobernados por el catolicismo, como México y Sudamérica, tampoco se puede negar. La gran ramera que ha tenido fornicación con todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han bebido del vino de su fornicación. Aquí es necesaria una pausa. Cuando nosotros estamos exponiendo y hablando acerca de la historia y de la Biblia, tenemos que entender que el cristiano no está en contra de los católicos. El cristiano está en contra de las doctrinas que salen de Roma, como María co-redentora con Cristo, como el purgatorio, como la enseñanza de que cuando una persona se muere, una misa gregoriana lo saca del purgatorio, como la enseñanza que decía Juan Tetzel en el siglo XIV-XV, que cuando una moneda de oro caía, tú eras en ese momento perdonado 5,000 años del purgatorio. Todas estas enseñanzas se introdujeron al cristianismo de aproximadamente 350 años después de que los apóstoles murieron y de que Cristo murió. Se comenzó a inventar que Pedro había sido el primer papa, cuando la Biblia nos dice lo contrario. En Primera de Pedro 5, Pedro dice: yo, anciano entre ustedes, les ruego apacienten la iglesia del Señor, no por ganancia deshonesta, no como enseñoreándose de las ovejas. Dice Pedro: yo como anciano, estoy con todos ustedes los líderes, y jamás Pedro se adjudica, ni jamás tampoco después de Cristo se inventó, ni Cristo tuvo la idea de que hubiera una sucesión apostólica. Todo esto fueron mentiras y una falacia inventada por la gente. Hitler fue el que dijo: si una mentira se enseña 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Vemos pues que nosotros, cuando venimos a la Biblia, comenzamos a introducirnos a un mundo donde las vendas se nos comienzan a caer. Y tenemos que entender, tenemos que amar al pueblo que ha sido emborrachado, tenemos que amar al pueblo que está ciego, que hacen lo que hacen porque son ignorantes de la luz de la palabra de Dios. Mas hay de aquellos, dijo Jesús en Mateo 23, y los que me escuchan, líderes, guías de ciegos, que saben la verdad, que es mentira lo que enseñas y que es la verdad la palabra de Dios, y por tus convicciones y por amar más la gloria del mundo y por decir: pues ahora ¿qué hago? Porque he vivido una mentira, y no enfrentarte a la realidad, por eso estás arrastrando y haces
preceptos sobre precepto y línea sobre línea sobre tus propias organizaciones apóstatas, traidoras de la palabra de Dios, y arrastras a miles de personas al infierno junto contigo. Y Dios nos ha enviado a ser testigos y hablar la verdad. Por eso persiguieron a Martín Lutero, por eso mataron a Juan Hus, por eso Giacomo Savonarola se paró en Florencia y le gritó al Papa: ¡cueva de ladrones! No es posible que vendan la salvación. Lo capturaron, lo ahorcaron y lo quemaron vivo en la plaza de Florencia. Y toda la historia está llena de todos los mártires que han tenido el valor de enfrentarse a un sistema que no es verdad y que lo único que ha hecho es embriagar a la gente, confundir a la gente y proclamarle a la gente un camino falso a la salvación. Y cuando nosotros venimos a predicar la palabra de Dios, sabemos claramente, ¿verdad?, qué es lo que significa enseñar la verdad. El Papa Gregorio XI, apúntalo, en su bula papal, el año 1372, que se llamó In Coena Domini, reclamó dominio papal sobre todo el mundo cristiano, secular y religioso, y excomulgó a todos los que le desobedecían y no le pagaban sus impuestos. Nos extraña esto cuando hace 2 meses aquí en México un arzobispo excomulgó a los secuestradores. O sea, ¿de dónde dice? Le dije, es el 11º mandamiento. El 11º mandamiento es: excomulgarás a los secuestradores. Son 10 mandamientos nada más. O sea, de sus pistolas yo excomulgo eso, porque para mí el secuestrador, ese sí es más criminal y ese sí merece ser excomulgado. ¿Qué autoridad tienen ellos para decir, esta persona se va al infierno, esta no se va al infierno, fuera de la autoridad de la palabra de Dios? Siempre ha sido toda la historia. De decir, este me cae gordo, a este lo excomulgo, este me da, cuando nos damos cuenta que ellos mismos son los que están usando la palabra de Dios para poder crear sus propios intereses teológicos personales. El Papa Pío V juró en 1568 que la bula papal debería ser una ley eterna. O sea, que el que no diera un chelín de oro al Vaticano se iba al purgatorio o al infierno. El Papa Alejandro VI, 1492-1503, declaró que todas las tierras no descubiertas le pertenecían al pontífice romano. Y fue precisamente en los años cuando Colón iba a venir a descubrir las Américas. Ahora es interesante que aquí vemos también algunas claves. Por ejemplo, la primera. Ya vimos que esta mujer es retratada. Entonces vamos avanzando. Esta mujer, ramera, prostituta, que ha fornicado con España, con Babilonia, con Egipto, con Italia, con Argentina, con México, esta mujer ramera, dice la Biblia claramente que es una mujer que representa una ciudad. La Biblia no es de interpretación privada, dice 2 de Pedro 1, y nadie puede llegar, pues para mí que es la Tongolele. O para mí que es fulana de tal. O es que sabes una cosa, a Dios no le interesa lo que tú pienses que es. Dios quiere que tú esperes que el Espíritu Santo sea el que te revele la interpretación de la palabra de Dios. La Biblia no es interpretación privada y por eso hay sectas, porque le dan una interpretación que la sacan de su contexto para hacer un pretexto y comienzan a pervertir y adulterar la palabra de Dios. Entonces, esta mujer, para comenzar, representa una ciudad. Y vamos a ir en nuestra investigación más adelante. Veamos esta verdad en el capítulo 18, versículo 3, que se vuelve a repetir la verdad del capítulo 17. 18:3. Oí, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Otra vez se le llama que esta mujer ha embriagado. Vamos otra vez a cambiar el lenguaje. Es una ciudad que destila algo espiritual que el mundo no ve. Es una ciudad que tiene un poder para a cada país que ha tenido relaciones diplomáticas o políticas con ella. Esta ciudad ha embriagado, ha emborrachado a los líderes de toda la historia desde que esta ciudad existe. ¿Qué significa fornicar? En el Antiguo Testamento, como vamos a ver a continuación, la Biblia usa la palabra fornicar para tener relaciones ilícitas que no sean con Dios. En Santiago 4:4, el apóstol dice en el Nuevo Testamento, almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia me llama que si yo, Armando, estoy casado, ando ahí coqueteando y papaloteando con otras chavas, soy un adúltero a los ojos de Dios, estoy deshonrando a la compañera de mi vida, a la amiga de mi vida, a la esposa de mi vida, y aun cuando no hiciera ninguna cosa física con esa muchacha, el simple hecho de mantenerla en mi mente o en mi corazón, a los ojos de Dios soy un adúltero sin necesidad de acostarme con ella. Jesús dijo en Mateo 5, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo te digo que si tú miras a una mujer, si tú miras a un hombre para codiciarlo, ¡ay, qué mango, qué cuerote, qué muchachota, etcétera, etcétera! Ya adulteraste con él. Ya adulteraste con ella. Y se toma nota en el libro de Dios, cometió fulano de tal adulterio ayer. Y hasta que tú no vienes y lo sacas, lo confiesas, Padre, ayer vi a esa mujer y yo no te puedo engañar. Sí, Señor, la deseé. ¿Y para qué me voy a hacer el tonto? Y en ese momento la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero tú no te puedes quedar con esos pensamientos en tu vida y crees que puedes coquetear con el pecado. Porque a los ojos de Dios el adulterio es una de las cosas que más hace enojar a Dios. De acuerdo a Colosenses 3, 4 al 5. Por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Comete inmoralidad. Es lo que más hace enojar a Dios y no se le escapa a nadie. Ahora dice aquí en el versículo 9 de Apocalipsis 18, lo mismo y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Otra vez el mismo lenguaje. Y vamos a Jeremías, al Antiguo Testamento, para clarificar, ya sin ningún lugar a dudas, que esta ciudad, al ser acusada de prostituta, significa que ha tenido relaciones ilícitas con otras naciones. Dice Jeremías 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Vemos claramente que ya Babilonia en el Antiguo Testamento, la ciudad, ¿quién es en el Nuevo Testamento la ramera? Una ciudad. Una ciudad en el Antiguo Testamento es exactamente el epítome, es el prototipo de la ramera de Apocalipsis 17, por lo cual se le designa con el nombre de Babilonia. Regresamos a Apocalipsis 17. Y dice la Biblia en el versículo 2 que han fornicado los reyes de la tierra con esta ciudad, otra vez han tenido relaciones ilícitas. Y los moradores de la tierra, no solamente los gobernantes, sino todas las personas a quienes han tenido una relación ilícita con esta ciudad, se han embriagado, o sea, están borrachos. La Biblia describe a los seres humanos así. ¿Quién es un borracho? Ese es mi compadrito, ¿dónde ando? ¿Dónde me encuentro? No sabe dónde está, no sabe quién es, hablan solos, dicen tontería y media, disparates, bueno, y verdad, y después amaneces y llegas a tus 5 sentidos y te das cuenta la bola de babosadas y la bola de tonterías que cometiste estando bajo el influjo del alcohol. Bueno, para que tengas una idea, la Biblia retrata a casi todos los seres humanos del planeta Tierra como borrachos. Así andan todos los seres humanos, de una copa a la otra, de un cine al otro, de una mujer a la otra, de una filosofía a la otra filosofía, se caen lastimados porque no hay borrachito que no se caiga. Entonces, así es como se retrata. Y la Biblia dice que esta anestesia que ha mareado a una multitud enorme de seres humanos se debe a que de esta ciudad salen poderes demoníacos, como lo hace en Apocalipsis 18, que es una ciudad llena de demonios, y que esos demonios han cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Es interesante, pues, que esta mujer también se describe como sentada sobre 7 montes.
Versículo 9 de Apocalipsis 17, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora se nos da un poco más de información. Esta ciudad se nos comienza a revelar que está sentada sobre 7 montes. No puede ser Londres, ni Las Vegas, ni París, ni Berlín, Alemania, ni el DF, ni San Mateo Atenco, ni Washington, ni Londres, ni Singapur. La única ciudad en el mundo asentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Es la ciudad de Roma. Hemos notado que el término fornicación se usa en el sentido espiritual para la infidelidad espiritual. Y en este pasaje, ¿verdad?, vemos que esta ciudad está sentada sobre 7 montes. Y vamos a ver que al mismo tiempo que se nos revela la ubicación geográfica de esta ciudad y que está sentada sobre 7 montes, se nos dice al mismo tiempo que estos 7 montes son 7 reyes, pero eso será el motivo de la investigación de la próxima clase. Ahora, es interesante que es la ciudad de Roma, porque en el Antiguo Testamento se le llama ramera a Jerusalén. En el Antiguo Testamento se le llama ramera a Jerusalén. Ezequiel 16, Ezequiel 16, 26 al 28, al 32, Isaías capítulo 1, etcétera, etcétera. Y la historia está repleta de enseñanzas que en Roma se encuentra una ciudad aparte de la ciudad de Roma, con un gobierno aparte de la ciudad de Roma, con un banco aparte de la ciudad de Roma, con gobernantes apartes de la ciudad de Roma, que se llama la ciudad del Vaticano. Y una vez que tenemos esta revelación, comenzamos a investigar en diferentes libros y comenzamos a descubrir que la historia está repleta de antecedentes de alianzas impías entre el Vaticano y gobiernos seculares. ¿Por qué se le llama a esta ciudad ramera y que ha fornicado? ¿De qué forma esta ciudad tiene una relación impía? Porque nunca fue el plan de Dios que el cristianismo se convirtiera o se mezclara con la política. Y el Vaticano es el único estado en el mundo, el único estado de todas las religiones que acabamos de mencionar, que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Es la única ciudad en el mundo a quienes todos los reyes durante más de 17 siglos en Europa no hacían nada, no se casaban, no vendían sin permiso del Papa. Y en esta noche vamos a ver revelaciones tremendas. Por ejemplo, el Museo del Vaticano está lleno de pinturas, esculturas, tapices, oras y joyas valiosísimas que fueron usadas por gobernantes despóticos y que se las regalaron para comprar el permiso para casarse con tal o cual reina. La mayoría fueron regaladas a los papas por reyes, reinas, emperadores y gobiernos.